Tanto la influenza como el COVID-19 son enfermedades respiratorias contagiosas, pero son provocadas por virus diferentes. Ambas infecciones son causadas por virus, pero su efecto en las personas puede variar, ya que algunos no tienen síntomas o tienen síntomas leves y otras pueden sufrir una enfermedad realmente grave. En esta temporada invernal es importante vacunarse contra COVID-19 y contra influenza para poder disminuir riesgos, ya que las vacunas reducen la posibilidad de progresión de infecciones que pueden convertirse en neumonía o terminar en un fallecimiento. Pero, ¿quiénes deben vacunarse en esta temporada invernal? ¿Qué se necesita para recibir una vacuna y cuánto dura la protección de la vacuna? También, ¿cuánto cuesta cada vacuna? Para hablar de esto y más, esta noche platicaré con la doctora Daniela de la Rosa. Ella es epidemióloga e infectóloga. Quédese con nosotras esta noche. El programa, les aseguro, va a estar muy informativo. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Pues tal parece que el COVID-19 es algo que llegó para quedarse, como decía por ahí el eslogan de una estación de radio viejita, en donde desgraciadamente yo me he percatado de lo siguiente: ya no ha habido la conciencia o el cuidado necesario por parte de la población, pero no nada más en México, en todas partes, ¿eh? Ya no se cuida la gente de usar de repente cubrebocas cuando van a lugares que están con muchísimas personas, por ejemplo en los aviones. Ya no toman este tipo de precauciones y entonces el repunte del COVID pues ha sido importante, por decirlo menos. Hola, doctora, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bienvenida. Por el programa. Muy bien, Lolita, ¿cómo estás? Muy bien, pues encantada de tenerte aquí para que nos platiques todo en relación a estas dos enfermedades que bueno, yo ya conozco en este momento a varias personas, amigas mías que han tenido COVID y que no les ha ido nada bien recientemente, ¿eh? Como bien comentabas en la introducción, son dos virus distintos. No son los únicos virus respiratorios que existen, Claro. Existen muchos más. ¿Por qué nos preocupa COVID e influenza y por qué la vacuna es tan diseminada en estos? Porque son enfermedades que ocasionan varios cientos de miles de muertes anuales. Correcto. Influenza ocasiona alrededor de 500,000 de muertes. ¿En México? En el mundo. En el mundo. Y COVID, pues sabemos ya la letalidad. Sí, cómo no. Y a lo mejor ahorita pues ya aprendimos de COVID, ahora como COVID e influenza, ¿no? En términos generales, el COVID ataca más órganos que la influenza. La influenza ataca de una manera especial y un poco más fuerte el aparato respiratorio. Sí. En términos generales, COVID es un poco más grave que influenza. Sí, sí. La letalidad es un poco más alta que influenza, pero llama la atención con COVID que año con año la mortalidad ha ido obviamente descendiendo. Si uno ve las curvas del COVID, cuando se implementó la vacunación del COVID, la mortalidad se fue a piso. Sí, cómo no. Y la influenza mantiene cierta mortalidad a lo largo de los años. Sí. Cuando llegó COVID dijo, ya llegué, de aquí soy, claro. y dejó de haber casos de influenza. Hubo un año durante la pandemia COVID que solo hubo 7 casos reportados de influenza en todo México. Pero empieza a bajar el COVID, empieza a aumentar la influenza. Ahora bien, aquí hay un punto que es muy importante que me encantaría que nos explicaras, porque yo todavía no lo entiendo. Cuando empezó todo lo de la pandemia, la vacuna de COVID era muy reciente. Tengo entendido que deberían de pasar por lo menos 10 años antes de sacar una vacuna al mercado para poderla aplicar, y que en este caso, como se trataba de una auténtica emergencia, por eso la sacaron sin contar con este tiempo necesario de experimentación.
lo cual por supuesto provocó ¿qué? Provocó, entre otras cosas, coágulos. A mí me provocó coágulos en las piernas, debo decirte. Es decir, y cualquier cantidad de complicaciones de salud de muchas amistades que, a ver, incluso me operaron en España, me hicieron un bypass metabólico, donde yo ya no tenía diabetes, mi glucosa estaba totalmente normalizada, y a raíz de la primera vacuna de COVID volvieron a dispararse todos mis niveles de glucosa. De tal suerte que es cuando ahí te preguntas, ¿vale la pena ponerse la vacuna de COVID? ¿O es preferible tomar las precauciones necesarias, utilizar cubrebocas, tener gel antibacterial? Es decir, hasta que efectivamente pase el tiempo suficiente para tener la más absoluta certeza que no te va a provocar todas estas complicaciones. Sí, en realidad una cosa no está peleada con la otra, no es o elegir una o elegir la otra. Bien se pueden elegir las dos en todo momento. En la pandemia del COVID estábamos en una emergencia mundial. Correcto. En una epidemia mundial. Y en situación de emergencia, muchas veces las soluciones no son las más ortodoxas. Me parece absolutamente clarísimo. Al valorar el riesgo contra el beneficio, pues sabíamos que podía haber riesgos con las vacunas, y muy porque altos. la cantidad de gente que se necesita para probar una vacuna y probarla. Y el tiempo. La cantidad de gente y para esto el tiempo. Claro. La mortalidad iba a seguir aumentando. La gente, si se murieron muchos sin vacuna, se hubieran muerto fácilmente el doble o el triple. No sabemos si no hubiera habido la vacuna con esta prisa, no sabemos ¿Qué hubiera pasado? si tú y yo estaríamos aquí. Sí, claro. Aún así, los efectos de la vacuna existen, de todas las vacunas, pero los efectos del COVID superan por creces los efectos adversos de la vacuna. Sino también todos los efectos económicos, sociales, psicológicos que daba el propio encierro por el COVID. Desde luego. Entonces, la depresión. La depresión. Claro. Entonces, el poner la vacuna evitó muertes, sí, pero también esta epidemia posiblemente se hubiera alargado unos 5, 6 o 7 años más, porque la curva iba para arriba y parecía que nada la iba a detener. Teníamos una ola, luego otra, y donde se dio un corte, de nunca acabar. Parecía que nunca iba a acabar. Salió la vacuna y todos respiramos. Sí. Y sabíamos que la vacuna no era tan probada, ¿no? Que había riesgos. Que había riesgos. Pero también sabíamos que había filas largas en los funerales, que los hospitales estaban llenos. Entonces, o me arriesgo o esto sigue, ¿no? Y muchos de nosotros, pues, tomamos este riesgo de la vacuna y la población humana decidió más bien tomar el riesgo de la vacuna y eso ayudó a que la epidemia pues se cortara con cuchillo, ¿no? Ahora se bien, cortara rápido. Aquí hay una cosa que es muy interesante. En el caso de la influenza, esa ya es una vacuna que tiene mucho tiempo. Así es. Que está realmente muy experimentada. Bueno, yo me acuerdo que tiene, ¿qué te digo? Por lo menos, ¿qué? 30, 35 años. A raíz de la pandemia de influenza del 2009, se hizo, digamos, más famosa. Sí, claro. Entre los adultos, ¿no? Pero sí es una vacuna que cambia año con año. Correcto. Año con año es distinto. El virus, bueno, todos los virus cambian. ¿Cómo no? Porque mutan. Van a mutar, van a evolucionar, claro, como evolucionan los seres humanos, nomás que ellos lo hacen mucho más rápido que nosotros, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, cada año cambia, por eso cada año hay que ponérnosla. En algunos años alcanza un 70, 80%, en otros un 50%, en otros un 30, 40%, pero lo que invariablemente año con año demuestra es que protege contra la hospitalización y la muerte. Mire. ¿No? Pero no te evita el poder llegar a tener influenza. Influenza no necesariamente. Eso es importante saberlo. Sí. Como en el caso de COVID. Que el hecho de que tengas tú una vacuna aplicada de COVID, pues eso no significa que no le vaya a dar COVID, ¿eh? Aquí hay que aclarar el punto, ¿no? O sea, lo que le puede evitar es a lo mejor terminar en el hospital. Y a lo mejor morirse. Eso definitivamente sí lo evita. ¿No? De hecho, cuando uno ve una persona grave con alguna enfermedad respiratoria,
Una de las preguntas que uno hace como médico internado, el paciente, para discernir si pudiera ser influenza o no, es ¿se vacunó o no? Claro. Si se vacunó, lo más probable es que ese cuadro respiratorio grave no sea influenza. Claro. Así de tajante es la vacuna de la influenza. Ahora, ¿dónde se pueden aplicar estas vacunas? ¿Cuestan o todavía las están dando gratis? ¿Qué sigue con todo esto para esta temporada invernal? Sí, afortunadamente en México tenemos un sistema de vacunación en influenza bastante bueno. Inició el 7 de octubre, en algunos hospitales el 15 de octubre, un poquito después, pero en octubre es un tiempo muy oportuno porque la idea es vacunarse antes de que sucedan los casos. Bien. Se pueden vacunar en cuanto se abra la campaña de vacunación. Estas fechas que acabo de comentar, ya se abrió en centros de salud, en hospitales, cuando se abra en el hospital, en la UNAM, etcétera. Usted la quiere comprar, también la puede comprar, es la mismita, es la misma marca, es la misma casa, es todo igual. Tengo entendido entre 700 y 1,000 pesos, depende de usted si la compra, si la va a comprar con consulta médica, si la va a comprar con aplicación, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado para comprarla. Todas las vacunas deben seguir algo que se llama red de frío. Claro. Que tienen que estar a la misma temperatura siempre. Desde luego. Entonces, comprarla con médicos certificados, especializados para aplicarla. Pues que los médicos mejor nos la apliquen, ¿no? Y así nos evitamos cualquier tipo de complicación. Eso es lo ideal. ¿Verdad? Y en el sector salud esta red de frío está bastante monitorizada, supervisada. Se tienen visitas de la Secretaría de Salud antes de aplicar la vacuna para ver si los refrigeradores, las condiciones, se tiene todo. Es una estructura planeada tan antigua como la misma vacuna, claro. ¿no? Es una estructura ya bastante sólida. Bueno, en México siempre tuvimos un lugar preponderante en la aplicación de vacunas. Siempre muy lo importante, tuvimos. claro. Así es. Así es, pero pues bueno, aquí la recomendación es... Conste, como dicen por ahí, esta es mi opinión, ¿no? Vale la pena que por lo menos se ponga la vacuna de influenza para que se proteja en este invierno. Ya si se quiere poner la de COVID, pues ya está en usted ponérsela o no, ¿verdad? Yo me voy a poner la de influenza, desde luego, y tener todos los cuidados necesarios. Esto es importante. Si va a lugares donde haya muchas personas, póngase el cubrebocas, sigan utilizando el gel, tome los cuidados necesarios, porque nuestra salud, recuerde, es nuestra responsabilidad. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. Gracias, Daniela. Buenas noches, muchas gracias.